La Iglesia de Dios te invita a que nos acompañes a nuestros servicios. Los martes 7 p.m. Servicio de jóvenes viernes 7 p.m. La escuela dominical domingos 4:45 p.m. y nuestros servicios devocionales los domingos 6 p.m. Estamos localizados en el 1671 Beacon Place, Oxnard, California, 93033, detrás del edificio Welfare en la Rose y Woolly. Llámanos al 805-205-4533. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. La Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís, presenta su programa, Transformando Vidas. Acompáñanos en los siguientes minutos para ser parte de una transformación en tu vida. Con ustedes, el programa de hoy. Dios me lo bendiga, queridos y amados hermanos. ¿Verdad? Es un gusto y un placer una vez más estar, ¿verdad? Transmitiendo, ¿verdad? Con nuestra hermana Griselda, ¿verdad? Y este programa de ustedes es llamado Transformando Vidas. Gloria sea al Señor y damos gracias a Dios por esta estación de radio que nos permite, ¿verdad? Llegar hasta sus medios y sus hogares. Y si van en su coche manejando, queremos que sea de bendición este nuevo capítulo del día de hoy. Gloria sea al Señor. Soy su servidor Rodolfo Vidaña y también está con nosotros nuestra hermana Griselda Espinosa. Aleluya, gloria a Dios. Siempre es un placer estar con ustedes, amados amigos, donde quiera que ustedes se encuentren. Mandamos cordiales saludos a todos los hermanos de la gloriosa Iglesia de Dios, ya que estamos en el mismo espíritu, en el mismo avivamiento. Estamos a unos días ya de estar celebrando el Levántate y Resplandece. Es algo hermoso el estar glorificando el nombre de nuestro Dios en las congregaciones locales, y estamos gozosos, amados amigos y hermanos. Enviamos cordiales saludos para mi hijo Eric, que siempre me dice, no me manda saludos. Le mando saludos a la hermanita Emilia, a la familia Garduño y a todos los hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí en su programa Transformando Vidas. No le cambie de estación. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿verdad? Que es la historia de la iglesia de Dios para Levántate y Resplandece, ¿verdad? Y vamos a empezar de sus, ¿verdad? Cómo fue fundada, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, más o menos aproximadamente en el año 28, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo sube en el monte Atín y empieza a llamar a los que Él quiso, ¿verdad? Conforme a la escritura que nos podemos mirar en Marcos 3, 13, 14, ¿verdad? Y en aquellos días, ¿verdad? Jesucristo subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, como declaran Marcos 3, 13, 14 hasta el 15 y Lucas capítulo 6, versículo 12, 15. Y como fue de día, y llamó a los que quiso, y vinieron a él y estableció 12, sinónimo de organizar. Gloria sea al Señor. Y gloria sea al Señor. Y para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los cuales estableció, y profetas, los cuales las profecías tienen el cumplimiento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y sobre esta piedra edificó su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto fue cumplimiento profético de Salmo 72, 16. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa historia que hoy estamos compartiendo con todos ustedes, para que tengan un conocimiento de quién es ella, la iglesia de Dios. No solamente Cristo compró nuestra salvación y para toda la humanidad, sino que también Él proveyó la santificación, sanidad divina, y compró la iglesia de Dios con su propia sangre. Después de la resurrección vemos que Él comisionó a la iglesia y les dijo, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y perseveraban los apóstoles unidos en la doctrina, y estaban en la comunión y en el partimiento de pan y en las oraciones, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué éxito, amados hermanos de la gloriosa iglesia de Dios. Su éxito e identidad fueron interrumpidas, vemos,
acerca de las profecías cumplidas también. Un 14 de junio del año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, cuando la iglesia, bajo el poder y la influencia del gobierno romano, encabezado por ese tiempo por el emperador Constantino, abandonó la teocracia y estableció una forma de gobierno, episcopalismo, para reemplazar el mismo. Fue en este momento que la iglesia genuina dejó de funcionar. Esto fue el cumplimiento de las profecías de la apostasía. La iglesia que Cristo fundó ahora había sido interrumpida en su labor. Aleluya. Sí, lo que estamos hablando para todos nuestros radioescuchas, es importante entrar en esta parte, es precisamente parte de la historia de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, precisamente en el Monte Atin, conforme el libro de Marcos, capítulo 3, versos 13, 14 y 15. Y dice la Biblia que Él había establecido a 12. Y el sinónimo de establecer quiere decir precisamente organizar. Así que podemos entender que Él había organizado los 12. Incluso empezó a tener un tesorero. El libro de Juan dice que Judas era el que funcionaba como tesorero. Así que había una organización ya bien específica y establecida por nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia no empezó el día de Pentecostés, la iglesia ya estaba funcionando antes del día de Pentecostés. El día del Pentecostés precisamente es cuando ella es investida con el poder de lo alto para poder trabajar, ejercer, para poder testificar conforme a las profecías tenían que ser cumplidas en ella. Y de ahí posteriormente nuestra hermana hablaba de ese momento de interrupción. Ese momento de interrupción es precisamente lo que se conoce en la historia como el Concilio de Nicea. Es donde el Estado y la iglesia se unieron bajo la dirección de aquel entonces Constantino, el emperador. Constantino nunca fue cristiano, aunque muchos lo han considerado cristiano. Al contrario, él usó la oportunidad para poder mantener el control del Imperio Romano en su momento. Recordemos que incluso el apóstol Pablo, en la época que él estaba escribiendo su última carta, el emperador de ese entonces era Nerón, porque le había desatado una gran persecución contra la iglesia. Así que para el tiempo que llegó Constantino, vino esa tranquilidad y esa paz, pero a la vez vino lo que la iglesia conoce, lo que la Biblia nos enseña como la edad oscura, la gran apostasía, donde la palabra del Señor fue cambiada por credos. El 25 de junio del año 325 después de Cristo nace el primer credo. Es donde nace lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica, que quiere decir universal, apostólica, romana, y ese tiene su comienzo desde ese entonces. Y la iglesia verdadera dejó de funcionar a su capacidad. Eso no quiere decir que ya desapareció en el sentido de que ya no más existía, ¿no? Siempre Dios ha tenido y ha mantenido un remanente fiel. Y ese remanente fiel es el que se mantiene guardado para la honra y la gloria del Señor. Y de ahí posteriormente, por los próximos 1578 años de oscuridad que cubrieron la tierra. Y esta es la segunda parte, hermana Griselda, que no estuvo aquí nuestro hermano Rodolfo. Hablamos precisamente de la ciudad de Pompeya. La ciudad de Pompeya era una ciudad completamente estable, funcionando, pero cuando hubo la erupción de ese volcán, ella quedó completamente tapada. Al punto que pasaron los años y la gente ya no más se acordaba de Pompeya. La gente pasaba por ahí y ni siquiera se imaginaba que existía algo ahí. Mas cuando fue descubierta, los exploradores empezaron a destaparla. Cuando completamente removieron todo lo que la cubría, vieron que estaba intacta, estaba tal y como había sido sepultada, con sus calles, con sus edificios, incluso con su gente ahí adentro. Así la iglesia de Dios ha quedado cubierta por los dogmas de hombres, pero ella fue levantada y descubierta conforme a las profecías. Y es importante, amado oyente, que miremos un poco precisamente estas profecías, porque el apóstol Pablo incluso él habló, dijo él: yo sé que después de mi partida entrarían lobos rapaces encubiertos de oveja, y las cuales dice no iban a perdonar al rebaño. Alabado sea su nombre. Incluso él hablando cuando venía concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, él dijo que no podía venir sino antes que ocurriera la apostasía y se presentara el hombre de pecado. El profeta Isaías en el capítulo 60 también hace alusión de que dice: por un momento te dejé. Por un momento ella estuvo sola, estuvo cubierta,
Parecía que como no hubiese luz en ella. Pero finalmente los rayos de luz volvieron a sumerger. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca se ha apartado del remanente fiel. Y para poder entender esta parte, debemos entonces nosotros entender las profecías bíblicas. Hablaba el hermano Rodolfo del Salmo 72:16, donde hablaba precisamente una profecía del establecimiento de la iglesia. Porque dice que aquí en la cumbre de las montañas estaría un puño de grano, el cual dice brotaría y haría ruido como el Líbano. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento es Marcos capítulo 3, versos 13, 14 y 15. Y para aquellos que quieren leer un poquito más, lea también este libro de Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 18. Y usted se dará cuenta que nuestro Señor Jesucristo pasó la noche orando, preparándose para ese día. Y una vez que juntó a todos los que le seguían, a todos sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales él les llamó apóstoles. Después descendió con los apóstoles, descendió con los discípulos y después la compañía de la muchedumbre que estaba ahí siempre con él. Alabado sea su nombre. Pero para entender esto de levántate y resplandece, es importante reconocer cómo Dios empezó a obrar. Dios se empezó a mover. Dios nunca se ha quedado quieto. A veces nosotros creemos que cuando no vemos el movimiento fuerte del Espíritu Santo, creemos que Dios nos está moviendo. Dios siempre está presente, porque es bíblico. Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alabado sea su nombre. Mateo capítulo 16. Gloria sea al Señor. Y como Dios nunca se queda quieto, Dios empieza a buscar corazones que estén dispuestos, corazones que quieren crecer, corazones que quieren dejarse ser usar. Tal vez tú, amado oyente, radio escucha, es importante que tú pongas tu corazón sensible, pongas tu corazón dispuesto a ser usado, a ser movido, dejar que el Espíritu de Dios pueda fluir. Y una de las cosas importantes que tienes que recordar, que el Espíritu Santo nunca se mueve ni hace las cosas en contra de la bendita palabra. Al contrario, siempre va al margen de la palabra del Señor. Y de uno de esos hombres, a pesar de que también mucha gente dice, no, cuando hablamos de ciertos reformadores solamente se quiere concentrar en la parte negativa de la historia de sus vidas. Pero hombres como Martín Lutero, este hombre, este monje, recibió entendimiento divino precisamente de lo que era la justificación. Es conocido Martín Lutero por esas famosas 95 tesis. Pero una de esas tesis era precisamente la justificación, donde decía que nosotros somos justificados por la fe, no por obras, no por golpes, no por favores, no por dinero. Somos justificados por fe. Es por eso que la salvación es gratis, amado oyente. Alabado sea el Señor. Pero no solamente Dios paró ahí. Dios siguió buscando corazones, tal y como Martín Lutero, en ese aspecto, de que dejaran que Dios trajera la luz que nosotros necesitamos. Recordemos, vamos a hablar, yo creo que en las próximas semanas, concerniente un poquito a la historia de la Biblia y sus versiones, para que podamos ver y entender que hubo un tiempo donde nadie más tenía acceso a la bendita palabra del Señor. Pero Dios siempre ha traído luz a nosotros. Otro hombre también importante en la historia de los reformadores para que la iglesia pudiera resurgir de esta oscuridad fue precisamente Juan Wesley, o en inglés conocido como John Wesley, cual comenzó a enseñar y a predicar la doctrina de la santificación y la santidad. Alabado sea su nombre. La santificación es el segundo acto de la gracia, donde extrae ese hombre adámico, esa raíz que te hace pecar y te dice ya no más, a través de la sangre de Cristo. Pero también hubo otro hombre llamado el doctor Albert Simpson, el cual también comenzó a predicar concerniente a la sanidad divina. La sanidad divina no es decir, voy a agarrar esta pastilla y decir, Señor, que no sea la pastilla, que seas tú, y me tomo la pastilla. No, la sanidad divina es poner tu fe, decir, Señor, tú conoces mi dolor, tú conoces mi enfermedad, sáname, Señor. Así como sanaste a aquellos hombres y mujeres que se leen en tu palabra, yo quiero que tú me sanes. Y el Espíritu Santo se viene sobre ti y recibe sanidad. Alabado sea su nombre. Y también es muy conocido en el mundo pentecostés el movimiento de Azusa, porque se conoce como el movimiento que el Espíritu Santo se dio en el año 1906. Pero hay muy pocos que conocen esta parte de la historia, que antes de Azusa, el Espíritu Santo se movió poderosamente en el año 1896, allá en las montañas orientales precisamente de Carolina del Norte, en una escuela llamada Shooter.
Y dice la historia que más de 100 personas que estaban reunidas ahí fueron bautizadas con el Espíritu Santo y fuego y hablaron nuevas lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablase. Y esto es algo muy, muy importante para poder entender que después de estos 1578 años, la iglesia genuina se levantó de la oscuridad. Ella fue restaurada en cumplimiento de esas profecías. Y en esta luz que el relato histórico de lo que ha venido a ser conocido como la Unión Cristiana y la Iglesia, la santidad de los campos del arroyo, puede ser justificado en la evolución histórica de la Iglesia de Dios. Ellas no son el evento predicho de por sí, sino que son los relatos necesarios de la historia para el cobertizo. Y hay personas que fueron clave para lanzar este intento que resultó en el avivamiento después de mucha oración, búsqueda y contemplación. Se citó una reunión independiente para el día 19 de agosto de 1886, evidentemente bajo la dirección de Richard Spurgeon. Richard Spurgeon era un ministro bautista. Aleluya. En ese entonces, en ese movimiento que usted acaba de mencionar, la Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo, era un grupo que se había juntado desde 1886. Buscando, diciendo, y eran hombres que venían de los bautistas, adventistas, metodistas, eran diferentes, pero ellos decían, queremos librarnos de las enseñanzas del hombre, queremos juntarnos a la enseñanza que la Biblia tiene, no a la interpretación particular. Y ese grupo creció, pero fue atacado. Se quemaron los edificios, les quemaron sus casas, fueron perseguidos, algo tremendo. Recordemos, hermanos, que el enemigo de la verdad se llama Satanás. Así es, amén. Ese es el único enemigo que la iglesia tiene. Se llama Satanás, que quiere mantener a la gente engañada y encubierta de la mentira. Pero de ahí posteriormente el grupo se volvió a reorganizar en el año 1896 y se empezaron a juntar, y fue cuando llegó en esta, digamos, de esta parte, esta pequeña misión misionera, donde llegó precisamente este ministro bautista, y cual la historia nos enseña que predicó un poderoso mensaje. Y hermana Griselda, cuéntenos qué fue ese poderoso mensaje. Él en este mensaje conmovedor y relatador decía a todos los cristianos aquí presentes que sientan el deseo de ser libres de todos los credos y tradiciones creadas por los hombres, y que estén dispuestos a tomar el Nuevo Testamento o la ley de Cristo como su única regla de fe y práctica, teniendo cada cual igualdad de derechos y privilegios para leer e interpretar de por sí como lo dice su conciencia, y estar dispuestos a establecerse junto como la iglesia de Dios para trazar negocios como tal que pasen adelante. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Continúa, hermano Rodolfo, platicándonos concerniente a estos registros que muestran que aparentemente eran 9 miembros presentes en esa congregación particular de adoradores. Amén. Que desde ese momento ellos se cambiaron a dejar de ser llamados Iglesia de la Santidad de Arroyo, sino ahora llamarse Unión Cristiana. Amén. Y en el año 1902 fue una continuación de la misma organización que comenzó en el año 1886 en el condado de Monroe, Tennessee, conocida como la Unión Cristiana. Ellos se volvieron a reunir el sábado 13 de junio de 1903, no solo para adorar, sino para también el propósito expreso de estudiar la Biblia. En esta reunión fue invitado a J. Tomlinson. Él llegó el viernes y pasó la noche con la familia Bryan. Alabado sea el Señor. Esa fue la casa que se había seleccionado de la familia Bryan. Y A.J. Tomlinson en ese entonces era un hombre amador de la palabra del Señor, que se dedicaba a vender Biblias. Y conforme él viajaba, él conoció diferentes grupos, diferentes iglesias, diferentes teólogos, digamos de esta forma. Pero él siempre quería buscar y encontrar a algo diferente, a hombres y mujeres que no quisieran quedarse limitados a la enseñanza del hombre, sino decir, queremos la enseñanza verdadera, la de la Biblia, la que es revelada a través del Espíritu Santo, pero compaginada con la palabra del Señor. Gloria sea su nombre. Y precisamente ese 13 de junio de 1903, en el condado de
Cherokee, Carolina del Norte. En esa reunión, es una reunión histórica, porque cuando se reunieron, ese grupo, la única intención y el único interés era orar y estudiar la palabra del Señor. Y la historia nos enseña, especialmente Upon This Rock, esos 3 volúmenes que hay, dice que A.J. Thompson, antes de la reunión, dice que él subió a la montaña y él fue a orar. Dice que había una necesidad en su corazón de orar. Y dice que él empezó a orar, a orar. Dice que la historia dice que él no sabe cuánto tiempo oró, probablemente 1 hora, 2 horas. Lo que sí dice la historia nos enseña que él tuvo una lucha fuerte con sí mismo. Una lucha donde él pudo experimentar precisamente la santificación. Dice, donde el hombre viejo en él fue extirpado. Donde él pudo recibir la completa gracia dentro de él. Porque la primera parte de la gracia es la justificación, la segunda la santificación. Y es donde él pudo experimentar algo diferente, un entendimiento directamente de Dios. O sea, Dios empezó a trabajar con él. Amado oyente, yo no sé usted, pero es importante que usted busque al Señor en oración. Es importante que usted doble sus rodillas. Usted se presente delante de él, dígale: Señor, yo no quiero dejarme guiar por mi pensamiento, por mi emoción, simplemente por mi intelecto, o porque aquel me dijo aquí o me dijo acá, sino quiero guiarme por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu, dentro del orden bíblico que tú enseñas. Alabado sea su nombre. Y dice que después que él descendió de la montaña, entró precisamente a la reunión. Y cuando estaba con todos ellos, alabado sea el Señor, dice que él entendió cabalmente que esos hombres y mujeres que estaban ahí, que estaban aceptando toda la Biblia, es decir, los 66 libros que hay, aceptar toda la Biblia, pero ojo, correctamente dividida. ¿Por qué correctamente dividida? Porque está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, él tomando el Nuevo Testamento como nuestra única regla de fe y práctica. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra la salvación para todos. Alabado sea su nombre. Es lo que Cristo dejó a la iglesia y lo que nuestros santos hombres del Señor que caminaron con Jesús enseñaron a través de sus cartas. Es por eso que es importante el Nuevo Testamento. Alabado sea su nombre. Y entonces él dijo, bueno, si ustedes toman toda la Biblia correctamente dividida y ustedes están dispuestos a vivir y andar a la luz de ella, ¿saben qué? Esto nos hace ser la iglesia de Dios. Aleluya. No hay más que buscarle. Somos libres de dogmas de hombres. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. La iglesia de Dios, miramos acerca de su historia y el cumplimiento profético que fue encontrada, no fue fundada, en cumplimiento de las profecías que se encuentran algunas en Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 8. Se lo voy a leer, hermanita. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 60, verso 1. Levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová. Mas dice, alabado sea su nombre, dice, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a la luz y a los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron todos a ti. Y tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lodo serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y se enchancharán tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de la gente que haya venido a ti. Y sabe, hermano, el cumplimiento de esta profecía se encuentra en Isaías 68, donde dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Esa es la profecía de la Biblia. El 17 de diciembre de 1903 se da el registro histórico del primer vuelo de avión con los hermanos Wright. 12 segundos en el aire, 120 pies de largo. Hubo ese vuelo. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. De esta manera vemos que Cristo fundó la iglesia con 12 apóstoles y el Espíritu Santo bautizó a los 120 en el aposento alto. Esa es la profecía de la cual hablaba Isaías. En 19 años la iglesia de Dios creció de una manera especial. Amén. Y sigue creciendo. Aún no termina de ser cumplida toda la palabra que Jehová ha hablado acerca de su iglesia, de su única
Así que especial queremos invitar a tesoro. todos aquellos radioescuchas que si usted quiere venir con nosotros este domingo a las 6 de la tarde, este 12 de junio, tendremos un servicio especial precisamente concerniente a nuestra herencia. Estará con nosotros el pastor y ministro José Osoy, junto con la congregación a la cual él pastorea de la Iglesia de Dios allá en el monte. Así que véngase a gozar, únase con nosotros, pero no nos queremos despedir sin antes hacer una poderosa oración. Que sea el Espíritu Santo el que pueda siempre abrir su entendimiento y sus ojos, no solamente lo que hablamos ahora, sino que toda la palabra del Señor dice, porque la Biblia es vida y eficaz para aquellos que la reciben. Llévenos en oración, hermano. Amén, gloria al Señor. Padre de la gloria, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias por estos momentos maravillosos. Pero también queremos, Señor, que sea tu palabra con nosotros, que sea tu revelación en nosotros, Señor. Así como lo dijiste, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que a usted sea la gloria y la honra. Amén y amén. Dios te bendiga. Este ha sido su programa, Transformando Vidas, de la Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor